Buenas noches, soy el tejedor, y aquí tejemos historias de terror, de esas que se quedan pegadas en la mente mucho después de que termina el video. Si tú tienes un relato real o una experiencia que quieras compartir, puedes enviarlo al correo que está en la descripción. Ahora, apaga las luces, ponte cómodo, porque la historia está por comenzar. Me llamo Mariana y tengo 27 años. No sé en qué momento mi vida cambió para siempre, pero sí recuerdo cómo empezó todo, con una promesa de abundancia, con la ilusión tonta de que el dinero podía comprarme tranquilidad. Vivía en un pueblo pequeño de la sierra, rodeado de cerros áridos y caminos de terracería que se volvían lodo cada vez que llovía. Mi familia siempre fue humilde, pero trabajadora. Mi madre vendía tamales los domingos en el atrio de la capilla, y mi padre, antes de enfermar, había sido jornalero en los potreros de don Hilario. Yo ayudaba en todo lo que podía. Hacía tortillas en el comal, lavaba ropa ajena, y cuando había suerte, cosía rebozos por encargo para las señoras del pueblo. No era una vida fácil, pero era mía. Recuerdo los amaneceres fríos, el olor a leña y café sin azúcar. Mi madre siempre decía que mientras tuviéramos pan viejo y frijoles en la mesa, nada nos faltaba. Yo le creía, aunque por dentro soñaba con otra cosa: salir de ahí, tener mi propia casa, viajar, comprarle una estufa nueva a mi madre. Todo empezó una tarde cualquiera, cuando regresaba del centro comunitario donde ayudaba a servir comida a los ancianos. Caminaba por el camino de tierra, con los pies cubiertos de polvo y el sol cayendo detrás del cerro, cuando lo vi por primera vez. Era un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero ancho y un maletín de cuero. Me dijo que venía del norte, que buscaba gente trabajadora para un proyecto nuevo en la capital. Pagamos bien, me dijo con una voz grave, casi melosa. Solo necesitas confiar. No me gustó cómo me miró, pero no le di importancia. Pensé que era uno de esos vendedores que van de rancho en rancho ofreciendo milagros. Sin embargo, esa noche soñé con él. Lo vi parado frente a mi casa, bajo la luna, y escuché su voz susurrándome que el dinero no era malo, solo mal usado. Desperté sudando, pero también con una sensación extraña de esperanza. Durante los días siguientes, lo volví a ver varias veces en el pueblo. Siempre estaba ahí observando desde lejos, saludando con una sonrisa cortés. Nadie sabía quién era, ni de dónde venía. Los viejos decían que no tenía sombra, pero yo me reía de eso. Una tarde, me encontró en la plaza. Me habló de oportunidades, de negocios, de algo que él llamó la suerte que se gana con fe. Me ofreció ayudarme a cumplir mis sueños. Dijo que todo lo que necesitaba era una muestra de compromiso, algo pequeño, algo mío. No sé por qué acepté seguirle la conversación. Tal vez por cansancio, tal vez por orgullo, o por ese deseo que me ardía desde niña, no ser pobre. Mi madre siempre advertía que no se debe hablar con quien promete mucho. Nadie da sin pedir algo a cambio, repetía. Pero yo no quise escuchar. En esos días mi padre estaba muy enfermo. Los medicamentos eran caros, y cada día parecía empeorar. Yo había agotado mis ahorros, mis fuerzas y mis oraciones, cuando el hombre volvió a aparecer, con esa calma suya y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me dijo que podía ayudarme, que si confiaba en él, mi suerte cambiaría para siempre. Recuerdo perfectamente lo que respondió cuando le pregunté qué tenía que hacer. Me dijo que el dinero no se pedía, se llamaba, y que para llamarlo, primero debía abrir la puerta correcta. No entendí bien a qué se refería, pero él sacó del maletín una pequeña bolsita de terciopelo rojo. Dentro había una piedra negra, lisa y brillante como vidrio quemado. Dijo que debía guardarla bajo mi almohada por 3 noches seguidas, sin contarle a nadie. Prometió que, si lo hacía, en menos de una semana, recibiría una señal, que el dinero llegaría sin esfuerzo, y que todo lo que pidiera me sería concedido. Yo dudé. Le dije que no creía en esas cosas. Él solo sonrió, me tomó la mano y dijo algo que todavía me retumba. La fe no necesita creerse, solo cumplirse. Esa noche, mientras mi madre dormía, saqué la piedra de la bolsita y la observé a la luz del fogón. Era tan negra que parecía absorber la llama. Me dio miedo, pero también una sensación de poder. La guardé bajo la almohada, como él me había dicho. La primera noche soñé con agua, una corriente oscura que corría bajo mi cama y arrastraba monedas, joyas, anillos. En medio del agua, una voz me dijo: ya empezó. Desperté jadeando, y sentí que el aire olía a copal quemado. La segunda noche, el sueño fue más claro. Vi mi casa llena de bolsas de dinero, mi padre sano, mi madre sonriendo, pero al fondo, una sombra me observaba desde la puerta. No tenía rostro. A la tercera noche no dormí. Sentía algo moverse bajo la cama, como si un animal raspara la tierra. Cuando amaneció,
La piedra había desaparecido. Esa misma mañana, vino un hombre del pueblo vecino buscando quien cosiera uniformes para una nueva empresa. Pagaban en efectivo y bien. Era la señal que el forastero me había prometido. Así empezó todo. Lo que vino después fue lo peor. Nunca había tenido tanto dinero en mis manos. En solo una semana, el trabajo de costura me había dejado lo que normalmente ganaba en 3 meses. Los billetes nuevos olían a tinta y a promesa. Con cada puntada que daba, sentía que mi suerte estaba cambiando. Mis vecinos empezaron a mirarme distinto, algunos con admiración, otros con envidia, y yo lo notaba, lo disfrutaba. Compré una estufa nueva para mi madre, una de esas que tienen 4 quemadores y horno. También mandé pintar la fachada de la casa. Compré ropa, zapatos, hasta perfume. Por primera vez, sentí que podía ser alguien, pero dentro de mí, algo empezó a cambiar. Ya no dormía igual. Sentía un zumbido constante en los oídos, una especie de murmullo que me seguía incluso en los momentos de silencio. A veces me parecía escuchar mi nombre susurrado desde algún rincón oscuro. Una noche, mientras contaba el dinero en la mesa, escuché que alguien golpeó suavemente la puerta. Mi madre ya dormía, así que fui yo quien abrió. Era él, el mismo hombre del sombrero negro. Traía el mismo maletín, y en el rostro esa sonrisa que me incomodaba y fascinaba al mismo tiempo. «Veo que la suerte empezó a tocarte», dijo entrando sin pedir permiso. Yo no supe qué decir. Sentí el corazón acelerado. Él se sentó frente a mí, miró los billetes sobre la mesa y agregó: «Pero la fortuna no se sostiene sola, hay que alimentarla». Le pregunté qué quería decir con eso. Él soltó una carcajada baja como si la pregunta le resultara ingenua. «Todo lo bueno tiene un precio, Mariana, ya lo sabes». Me quedé helada. No recordaba haberle prometido nada, al menos no con palabras. Él notó mi desconcierto y sacó del maletín una pequeña figura de cera negra, moldeada con forma humana. Tenía un hilo rojo atado al cuello. «Esto», dijo, «representa tu deseo. La riqueza no llega sola, hay que darle dirección». Yo lo miraba, sin entender del todo, pero fascinada. Había algo hipnótico en su voz. Dijo que debía guardar esa figura en un lugar oculto de mi casa, donde nadie la tocara, y repetir una frase antes de dormir: «Que venga a mí todo lo que merezco, que nada ni nadie me lo quite». Me lo aprendí de memoria, y aunque una parte de mí sabía que eso estaba mal, otra lo deseaba con fuerza. Las semanas siguientes fueron una locura. Los encargos aumentaron, los clientes llegaban de otros pueblos, y una señora rica de la capital me contrató para coser vestidos exclusivos. El dinero fluía, como si alguien lo empujara hacia mí, pero también empezaron las sombras. Primero, en la esquina de mi cuarto, donde la luz nunca llegaba. Juraría que vi moverse algo una noche. Luego, los espejos comenzaron a empañarse aunque no hubiera vapor. Y siempre, detrás de mí, esa sensación de que alguien me observaba. Una madrugada desperté con el sonido de pasos en el patio. Pensé que era un ladrón, pero cuando miré por la ventana, lo vi. El hombre del sombrero de pie junto al pozo mirándome sin moverse. Salí corriendo al patio, pero no había nadie, solo el viento y un olor a tierra húmeda, y a algo más, algo metálico. Volví adentro y encontré la figura de cera en el suelo, derretida. El hilo rojo estaba suelto, y en su lugar había una marca en el piso, como si algo se hubiera arrastrado hasta desaparecer. Al día siguiente, una mujer del pueblo vino a buscarme. Dijo que me había visto en sueños, que debía tener cuidado. «Ese hombre no es humano, niña», me dijo con voz temblorosa. «Lo vi parado junto a ti riéndose. Te está marcando». No quise creerla. Le cerré la puerta sin darle las gracias. Estaba cansada de las supersticiones del pueblo. ¿Por qué la gente no podía alegrarse por mi buena suerte? Esa misma tarde, conté mi dinero otra vez. Tenía suficiente para mudarme a la ciudad. Mi madre no quería irse, pero yo ya lo había decidido. Quería más. Cuando estaba guardando los billetes en una caja, escuché de nuevo esa voz, la del sueño. «Ya empezó», dijo. El aire se volvió pesado, como si toda la casa respirara conmigo. Las paredes crujieron, la luz del fogón parpadeó, y por un instante vi una silueta en la ventana. No era mi reflejo. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí que algo se sentaba al borde de la cama. Pensé que era mi madre, pero cuando volteé, no había nadie. Solo el leve olor a copal quemado y a algo podrido, dulce y viejo al mismo tiempo. No dormí más. A la mañana siguiente, fui al mercado. Todos me saludaban, pero sentí que sus miradas habían cambiado. Una anciana me dijo que tenía los ojos hundidos, que parecía cansada. Cuando me miré en el espejo del puesto de frutas me asusté. Tenía ojeras profundas, y la piel se me veía más pálida. Esa noche, al llegar a casa, encontré a mi madre
madre rezando frente a la puerta. Dijo que había escuchado ruidos en el techo como si algo caminara allá arriba. Le resté importancia. Le dije que era el viento, pero cuando subí a mi cuarto, la figura de cera estaba otra vez en el suelo, solo que esta vez no estaba derretida, estaba fundida con algo negro, como si la tierra misma la hubiera absorbido, y en el centro había un cabello mío. No dije nada, guardé todo en un cajón y me obligué a dormir, pero no podía, porque cada vez que cerraba los ojos escuchaba el mismo susurro justo en mi oído. Todavía falta pagar, Mariana. No sabía entonces que eso era solo el principio. Lo que descubrí después me heló la sangre. Dicen que cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto, es porque hay algo escondido detrás. Pero en ese tiempo yo no quería escuchar razones. Mi taller seguía lleno, mis manos no paraban de coser y los billetes parecían multiplicarse por sí solos. A veces me quedaba despierta hasta el amanecer trabajando. El cansancio no me importaba. Tenía una energía que no reconocía, como si algo me impulsara a seguir, pero también comencé a sentir cosas que no podía explicar. El aire dentro de la casa se volvió espeso, cargado, como si no corriera bien. Había días en que un olor extraño, mezcla de cera quemada y flores marchitas, invadía todo. Mi madre decía que provenía del cuarto donde guardaba la figura de cera. Yo le mentí, le dije que era un incienso que había comprado. Una madrugada mientras cosía un vestido, el hilo se rompió solo. Pensé que había jalado con fuerza, pero cuando fui a cambiarlo, vi algo pegado en la aguja, un cabello negro, largo, enredado en el metal. No era mío. Intenté quitarlo, pero el hilo se movió solo, como si algo invisible lo empujara. Lo solté de inmediato. La aguja cayó al piso y desapareció entre las tablas. Desde esa noche, los espejos comenzaron a portarse raro. A veces mi reflejo tardaba un segundo más en moverse, o sonreía cuando yo no lo hacía. Una vez lo vi parpadear, 2 veces, mientras yo seguía inmóvil. Comencé a evitar los espejos, y el sueño se me fue por completo. Mi madre notó que algo andaba mal. Me preparaba infusiones de ruda y toronjil, me rezaba mientras dormía, pero nada servía. Me despertaba con el corazón acelerado, con las manos frías, y una sensación de haber estado hablando con alguien, aunque no recordaba con quién. Un día, mientras limpiaba el taller, encontré algo debajo de la mesa, un pequeño frasco de vidrio cerrado con cera. Dentro había tierra negra, un trozo de papel con mi nombre, y lo que parecía ser una gota de sangre seca. Se me cayó de las manos. Quise pensar que era una broma, que alguien me estaba molestando, pero mi madre me juró que no había tocado nada. Esa noche soñé con el hombre del sombrero. Estaba en el pasillo del hospital donde solía trabajar como auxiliar hace años, cuando todavía era joven, pero el hospital estaba vacío. Las luces parpadeaban. En el fondo del pasillo, una enfermera se acercaba lentamente. Llevaba una cofia blanca. Su uniforme era tan limpio que parecía brillar, pero su rostro no tenía ojos, solo 2 huecos oscuros. Cuando pasó junto a mí, el aire se congeló. Me susurró algo que no entendí, y entonces vi que en sus manos sostenía la misma figura de cera. Desperté empapada en sudor. En el piso, junto a mi cama, había huellas húmedas, como si alguien hubiera caminado descalzo desde la puerta hasta mi cabecera. Quise gritar, pero mi voz no salió. Al día siguiente, fui a visitar a una amiga, Julia, que trabajaba en el mercado. Ella sabía de cosas raras. Le conté lo del sueño, lo del frasco, lo del hombre del sombrero. Julia me miró con miedo. Mariana, eso es un amarre oscuro. Alguien te vendió algo que no es tuyo. ¿Qué quieres decir? Ese tipo no era humano, o si lo fue, ya no lo es. Me aconsejó ir a ver a una curandera que vivía en las afueras del pueblo, pero yo no quería saber de esas cosas. Me daba miedo confirmar que todo era real. Esa noche, los pasos en el techo regresaron. Mi madre me abrazó mientras temblábamos. Dijo que había visto una sombra moverse detrás de mí cuando entré al cuarto. Juró que no era mi sombra. El siguiente día amaneció con olor a podrido, como si algo se hubiera muerto cerca. Revisamos el patio, el pozo, el gallinero. No encontramos nada, pero bajo la ventana de mi habitación había un montículo de tierra fresca, y sobre él, una pluma blanca, manchada de sangre. Yo ya no podía seguir fingiendo que nada pasaba. Intenté quemar la figura de cera, pero no se derretía. El fuego la rodeaba sin tocarla. Entonces, la envolví en un paño y la enterré detrás del pozo. Esa noche dormí un poco mejor, pero al amanecer el paño estaba sobre la mesa, limpio, sin tierra. Dentro, la figura de cera estaba intacta. Me derrumbé, lloré como nunca. Le pedí a Dios que me ayudara, que me diera una señal, pero en vez de eso, escuché la voz de aquel hombre, cerca, tan cerca que me heló la piel. No pidas arriba lo que ya fue concedido abajo, grité. Mi madre entró corriendo, pero no había nadie más en la habitación. Pasé los días siguientes casi sin comer. Mis ojos se hundieron, mis manos temblaban. Empecé a escuchar risas dentro de las paredes.
paredes. A veces, cuando abría la puerta, sentía un soplo de aire frío, como si alguien acabara de pasar. Julia regresó a verme. Traía una cruz de madera y un frasquito de agua bendita. Dijo que si no hacía algo pronto, el espíritu se me pegaría para siempre. Esa enfermera, murmuró, no es una visión, Mariana, es la mensajera de él. Le pedí que no siguiera. No quería escuchar más. Pero ella insistió. Cuando el pacto se hace, el precio lo cobra alguien. Siempre alguien. Esa frase no me dejaba en paz. Esa noche soñé con el hospital otra vez. Caminaba por el mismo pasillo, pero ahora las paredes estaban cubiertas de manos marcadas en negro. La enfermera me esperaba al final. Su voz era igual a la mía. ¿Quieres ser libre, Mariana?, preguntó. Sí, entonces entrega lo que amas. Desperté llorando. Mi madre dormía a mi lado. La miré y entendí que no podía permitir que ese mal la tocara. Cuando bajé al patio a buscar agua, lo vi de nuevo. El hombre del sombrero estaba de espaldas junto al pozo murmurando algo. En su mano brillaba una moneda dorada. Ya tienes lo que querías, dijo sin mirarme. ¿Por qué lloras ahora? Intenté correr hacia él, pero se desvaneció. Desde ese día, el aire en la casa cambió. Se volvió pesado, pegajoso, como si algo invisible respirara con nosotros. Los espejos se cubrieron de polvo. Los relojes se detenían cada noche a las 3:13. Yo sabía que había tocado algo que no debía, pero todavía no entendía cómo detenerlo. Y lo peor era que a pesar de todo, una parte de mí seguía deseando más. Pensé que podía escapar, pero lo que vino después fue mucho peor. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Dormía poco, comía menos. Mi madre trataba de animarme con pan dulce y café de olla, pero el sabor me resultaba amargo, como si todo lo que tocara estuviera contaminado por esa presencia. Una mañana, mientras lavaba la ropa en el patio, noté algo en mis brazos. Eran manchas oscuras, redondeadas, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza mientras dormía. No dolían, pero me daba asco mirarlas. Intenté cubrirlas con mangas largas, aunque el calor del mediodía era insoportable. A media tarde Julia vino a verme de nuevo. Dijo que había preguntado por mí en el mercado y que una mujer mayor, una curandera llamada doña Elvira, le dijo que mi caso no era normal, que debía verme cuanto antes. No me gustaba la idea de ir con brujas ni con curanderas, pero esa noche, mientras escuchaba los pasos en el techo, entendí que no tenía otra opción. Fuimos al día siguiente. La casa de doña Elvira estaba en la ladera de un cerro, hecha de adobe y lámina. Al entrar, el aire olía a copal y hierbas secas. Había velas encendidas por todas partes y un crucifijo ennegrecido en la pared. La mujer me observó sin decir palabra. Tenía el cabello gris, trenzado con cintas rojas, y unos ojos tan claros que parecía que miraban a través de uno. Me pidió que me sentara frente a ella y colocó un huevo blanco sobre un plato de barro. No hables, me dijo. Deja que el huevo hable por ti. Lo pasó por mi cuerpo, de la cabeza a los pies. El huevo se calentó en su mano, y un olor a azufre llenó el cuarto. Luego lo rompió en un vaso con agua. El líquido se volvió oscuro como si hubiera hollín dentro. Doña Elvira frunció el ceño. Esto no es un mal común, murmuró. Hay pacto de por medio. Sentí que el corazón me golpeaba en el pecho. Quise negar, decir que no, pero la mujer me miró con severidad. Tú firmaste algo, dijo, aunque no con tinta. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No sabía cómo explicarlo. Solo recordaba al hombre del sombrero, su voz, su promesa. ¿Se puede romper?, pregunté con la voz quebrada. Todo se puede romper, respondió, pero nunca sin pagar otro precio. Sacó un manojo de hierbas, ruda, albahaca, romero y pirul. Las ató con un listón negro y las encendió en el fogón. El humo era espeso, casi azul. Me pidió que lo inhalara sin cerrar los ojos. Si toses, no importa. Si lloras, mejor. Si sientes que alguien te llama, no respondas. El humo me rodeó como una niebla viva. Sentí un ardor en la garganta. Los ojos me lagrimeaban. De pronto escuché un susurro a mi espalda, una voz masculina que decía mi nombre. No obedecí. Doña Elvira levantó una cruz de palma y comenzó a rezar en un idioma que no entendía. De pronto, el humo tomó forma. Vi una silueta negra detrás de mí. No tenía rostro, pero su presencia era tan pesada que apenas podía respirar. Doña Elvira lanzó agua bendita hacia el humo y este chilló, un sonido agudo, como el de un animal herido. Cuando todo terminó me sentía agotada. Tenía las manos heladas, pero el cuerpo ardía. Doña Elvira me ofreció un té de hierbabuena con sal y me dijo que debía regresar en 3 días. El vínculo no está roto, me advirtió, solo dormido. Él no va a soltar fácilmente lo que considera suyo. De camino a casa el cielo se puso gris. Julia no dijo palabra, pero sus manos temblaban al conducir la camioneta. Esa noche, mientras trataba de dormir, algo se movió debajo de mi cama. Pensé que era un ratón, pero el ruido era más pesado, más rítmico, como una respiración profunda. Me levanté despacio, con el corazón en la garganta, y encendí una vela. Debajo de la cama no había nada, solo polvo y un pedazo
pedazo de papel. Lo abrí con cuidado. Era mi nombre, escrito con tinta roja, repetido una y otra vez. Me quedé paralizada. El aire se volvió gélido, la vela titiló y una sombra cruzó el techo. Pasé el resto de la noche rezando. A la mañana siguiente, las manchas en mis brazos se habían convertido en moretones oscuros. Doña Elvira tenía razón. Él no quería soltarme. El segundo ritual fue más fuerte. Esta vez, me pidió llevar algo que perteneciera al hombre del pacto. Le dije que no tenía nada suyo, pero ella me miró fijamente. «Sí tienes», dijo. «Él te dejó una marca». Me revisó el cuello, las muñecas, el pecho, y allí, debajo del esternón, apareció una línea roja que no estaba antes. Era delgada, como un hilo encendido bajo la piel. «Esa es su firma», dijo doña Elvira. «Tendrás que quemarla». Colocó un carbón ardiendo sobre una tapa de metal y vertió sobre él un puñado de sal gruesa y copal. Luego tomó una rama de pirul y la mojó con agua bendita. «Cuando te toque, no grites. Si gritas, lo llamas». El humo era sofocante. Sentí que el corazón se me quería salir del pecho. La curandera acercó la rama encendida a mi piel. El contacto fue como un rayo. El dolor me atravesó hasta la espalda, pero no grité. El olor a carne quemada llenó el cuarto. La línea roja desapareció, dejando una cicatriz en forma de media luna. Doña Elvira apagó el carbón y me cubrió con un rebozo. «Ahora sí», dijo, «ya no puede entrar sin permiso, pero te va a tentar, te va a hablar. No le contestes». Regresé a casa con una sensación extraña, como si algo me observara desde las sombras. Mi madre lloró al verme. Dijo que mi rostro se veía distinto, más tranquilo, aunque mis ojos seguían oscuros. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Soñé con un campo lleno de luz, sin sombras, sin miedo, pero al despertar, sobre mi mesa, había una moneda dorada, la misma que él había sostenido junto al pozo. La toqué, estaba helada, y al hacerlo, escuché su voz de nuevo, suave, casi cariñosa. «Nadie rompe un pacto sin dejar una puerta abierta». La moneda se deshizo en mis dedos, convertida en polvo. Yo sabía entonces que aquello no había terminado. Doña Elvira me había ayudado a resistir, pero no a vencer. Lo que me esperaba era más oscuro que cualquier sombra, y ya podía sentir cómo el precio real apenas comenzaba a cobrarse. Pasaron 3 días después del último ritual. Doña Elvira me había dicho que no saliera al anochecer, que mantuviera encendidas 3 velas blancas cada noche y que colocara sal gruesa en las esquinas de la casa. Yo obedecí, todo, pero el aire seguía pesado, como si alguien respirara encima de mí. Mi madre empezó a enfermar, tosía sin razón, se mareaba, decía que veía sombras pasar detrás de las cortinas. Una tarde, la encontré hablando sola en el patio. Le pregunté con quién y me respondió que con una mujer vestida de blanco que le pedía agua. No había nadie. Julia regresó con una cara de susto. Dijo que había soñado conmigo, que en el sueño mi cuerpo estaba cubierto de ceniza y que mis ojos eran negros, sin brillo. «No duermas sola», me dijo. «Él te ronda». Le creí. Decidí volver con doña Elvira. Caminamos por el sendero de tierra al caer la tarde. El cielo se veía rojo como si estuviera sangrando. Al llegar, la curandera ya nos esperaba en la puerta. Tenía una vela negra en una mano y un gallo blanco en la otra. «Ya empezó», dijo. «El pago está en curso». Dentro de la casa, el ambiente era sofocante. Había humo de copal, ramas secas colgadas del techo y un cuenco con agua donde flotaban pétalos de cempasúchil. Me pidió que me quitara los zapatos y que no hablara hasta el final. «Esta noche no se limpia, se enfrenta», advirtió. «Si no resistes, él se queda contigo». Colocó un círculo de sal alrededor de mí y trazó una cruz en el piso con carbón. En el centro puso la figura de cera. A su lado un frasco con mi sangre, unas hojas de ruda y una foto mía que yo ni recordaba haber tomado. «No preguntes cómo la consiguió», murmuró. «Él siempre toma lo que quiere». El gallo comenzó a inquietarse. Batía las alas con fuerza, como si quisiera escapar. Doña Elvira lo alzó sobre la cabeza y dijo palabras que no entendí. De pronto, el animal se calmó, como dormido. Lo dejó en el suelo, frente a la figura, y vertió unas gotas de agua bendita sobre ambos. El humo cambió de color. Ya no era blanco, era gris oscuro, casi negro. Un olor a metal y a tierra mojada llenó el aire. La curandera empezó a rezar en voz baja, y yo sentí un frío subir desde los pies hasta la nuca. Entonces escuché la voz. No era la de doña Elvira ni la mía, era de él. «No puedes deshacer lo que ya se cumplió», susurró. «Ya tuviste lo que pediste». Las velas se apagaron al mismo tiempo. Solo quedó el resplandor del carbón. Doña Elvira gritó que no abriera los ojos, pero los abrí, y lo vi. El hombre del sombrero estaba
estaba dentro del círculo. Su rostro seguía oculto, pero esta vez podía sentir su sonrisa. Extendió la mano hacia mí. Tócame, y todo volverá a ser como antes. No podía moverme, mis piernas no respondían. La curandera lanzó puñados de sal al aire y el hombre retrocedió chillando como si se quemara. No lo mires, gritó ella. Recuerda lo que amas. Pensé en mi madre, en Julia, en todo lo que perdería si cedía. Entonces una fuerza que no sé de dónde salió me hizo gritar: no te quiero más, no quiero nada tuyo. El gallo dio un alarido horrible, y el humo se encendió. Las paredes comenzaron a crujir, el techo vibró, y un viento helado entró por la ventana tumbando las velas. Doña Elvira me cubrió con el rebozo y vertió el agua bendita sobre la figura. El fuego estalló. Una luz blanca llenó el cuarto, tan fuerte que tuve que cerrar los ojos. Cuando todo terminó, olía a cera derretida y a sangre. El gallo estaba inmóvil, el carbón apagado y la figura no estaba. En su lugar, un montoncito de ceniza y una moneda dorada. Ya no tiene cuerpo, dijo doña Elvira con voz cansada. Pero el vínculo no se rompe con fuego, solo con verdad. No entendí. Le pregunté qué quería decir. Él vive de lo que ocultas, respondió. Si quieres ser libre, tendrás que decirlo todo, incluso lo que te avergüenza. No dije nada, pero dentro de mí, sabía de qué hablaba. Yo no había hecho el pacto solo por dinero. Lo hice porque quería demostrar que podía más que todos, que no necesitaba ayuda, que era mejor, y eso era lo que él había visto en mí. Esa noche regresé a casa destruida. Mi madre dormía, respirando con dificultad. Le mojé los labios con agua y recé junto a su cama. El olor a copal seguía en mis manos. A medianoche, las sombras regresaron. Esta vez, no en el techo ni en los espejos, sino en mi propio cuerpo. Vi mis venas tornarse oscuras, mis uñas amoratadas. El aire se volvió espeso, y escuché un suspiro junto a mi oído. Solo dilo, susurró. Acepta que me necesitas. Lloré. No quería rendirme, pero tampoco podía seguir viviendo así. Entonces recordé las palabras de doña Elvira. Si lo nombras, se debilita. Me puse de pie, tomé la vela más cercana y dije su nombre. No lo repetiré aquí, solo diré que el aire se partió en dos. Sentí un golpe en el pecho, como si algo saliera de mí. Caí al suelo. Al despertar, el amanecer pintaba las paredes de rosa. El gallo del vecino cantaba, y por primera vez en semanas no había sombras. Doña Elvira vino a verme al día siguiente. Me miró largo rato y asintió. Está débil, pero no vencido. Vendrá una vez más. No lo esperes, prepárate. Me dio un rosario con cuentas negras y una botella de agua con ruda. Cuando lo sientas cerca, rocía el suelo y reza. Si no puedes rezar, canta. El miedo se alimenta del silencio. Le agradecí con lágrimas en los ojos. Sabía que todavía quedaba camino, pero también sabía que algo dentro de mí había cambiado. Ya no quería riquezas ni poder, solo quería paz. Esa noche encendí 3 velas nuevas. Mi madre dormía tranquila. Julia me acompañaba. Afuera, el viento soplaba con calma, pero justo cuando estaba por cerrar los ojos, escuché un ruido leve, metálico, sobre la mesa. Era otra moneda dorada. Brillaba débilmente bajo la luz. La tomé con cuidado. Estaba tibia, y al hacerlo, sentí que alguien, en algún lugar, sonreía. El precio del fuego había sido pagado, pero el pacto aún respiraba. Han pasado 3 meses desde aquella noche. La vida, poco a poco, parece haber vuelto a su sitio. Mi madre recuperó la salud, Julia volvió a su negocio, y yo trato de mantenerme ocupada con el trabajo. Pero a veces cuando el sol cae detrás de los cerros el aire cambia, se vuelve espeso, como antes. Y entonces, sé que no todo se fue. Doña Elvira me visita de vez en cuando. Dice que mis ojos ya no se ven tan vacíos, pero que mi sombra sigue temblando. A veces, mientras toma su café, me mira fijo y murmura: el que prueba el fuego ya no teme al calor. Nunca sé si eso es una advertencia o una bendición. Mi casa huele distinto, ya no a cera ni a copal, sino a pan recién hecho, a vida, pero debajo de todo, hay un rastro, un aroma leve a hierro y tierra. Lo siento, aunque nadie más lo note, como si la casa recordara lo que pasó. Una tarde de domingo decidí limpiar el cuarto del fondo, el que siempre mantuve cerrado desde el ritual. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire helado me golpeó el rostro. El polvo voló en espirales, y por un segundo juré ver una silueta en el rincón. No más, susurré. No te temo. Avancé con el trapeador en la mano, rezando en voz baja. En el suelo, detrás de una caja vieja, encontré algo que me paralizó. Un pequeño frasco de vidrio, igual al que doña Elvira había destruido. Dentro, un mechón de mi cabello. Mi corazón se detuvo por un segundo. Lo sostuve con cuidado. Tenía una cuerda roja amarrada alrededor, y en la tapa, grabado con algo afilado, un símbolo que ya conocía, la marca del pacto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pensé en quemarlo, pero algo dentro de mí me detuvo. Él vive de lo que ocultas, recordé, y
Entendí que no debía esconderlo otra vez. Esa noche fui a buscar a doña Elvira. Me recibió en la puerta con el ceño fruncido, como si ya supiera. No era el único frasco, dijo antes de que hablara. Siempre dejan uno escondido. Es su forma de quedarse. Me hizo entrar. Encendió una vela blanca y otra azul. Esta será la última vez, advirtió. Pero tienes que hacerlo tú. Yo solo te guiaré. Puso el frasco en una bandeja de barro y me dio un cuchillo pequeño. No es para cortar carne, explicó. Es para romper el hilo. Me pidió que repitiera mis verdaderos deseos, no los del pasado. Cerré los ojos. Dije que quería vivir sin miedo, que no quería más poder, ni dinero, ni reconocimiento. Solo paz, solo verdad. El fuego crepitó. Sentí una corriente caliente subir por mis manos y el frasco comenzó a vibrar. Dile que ya no lo necesitas, susurró doña Elvira. Lo hice, y en cuanto lo dije, el frasco estalló. Un chillido salió de dentro, tan agudo que me hizo caer de rodillas. El aire se volvió rojo, tenso, y una sombra enorme se alzó frente a mí. Era él, pero distinto, más pequeño, deformado, sin rostro. Tú me llamaste, dijo una voz como de muchas bocas. Tú me diste nombre, no puedes deshacerlo. Doña Elvira empezó a rezar en quechua, su voz firme cortando el aire. Yo agarré el rosario que me había dado y lo presioné contra el pecho. Ya no me perteneces, grité. No soy tuya. El suelo tembló, el fuego creció, lamiendo las paredes. Vi figuras moverse dentro del humo, rostros conocidos y otros que no. Uno de ellos era el mío, pero vacío. Entonces, la curandera me gritó, «¡Canta! ¡Hazlo ahora!». No sabía qué cantar, pero la única melodía que vino a mi mente fue una vieja canción que mi madre solía entonar cuando yo era niña. Su voz se mezclaba con la mía en el recuerdo. Empecé a cantar, al principio temblando, luego más fuerte. El fuego comenzó a apagarse. La sombra se retorció, chillando como un animal herido. El aire se llenó de olor a azufre y a humedad, y de pronto silencio. El cuerpo de doña Elvira cayó al suelo. Corrí hacia ella. Estaba consciente, pero pálida. Lo cerraste, susurró. Pero recuerda, hija, la oscuridad nunca muere, solo se aleja de la luz. La ayudé a levantarse. La casa olía a humo y flores marchitas. Afuera, el amanecer empezaba a teñir el cielo de naranja. Sentí lágrimas correrme por el rostro. No eran de tristeza, eran de alivio. Doña Elvira se fue al amanecer. Dijo que yo ya no necesitaba su ayuda, que ahora debía aprender a protegerme sola. Me abrazó fuerte antes de irse y me dejó una pequeña cruz de madera. Ponla bajo tu almohada, me dijo. Si alguna noche escuchas su voz, no la temas, solo reza. Durante semanas todo pareció en calma, pero una noche mientras regaba las plantas del patio, vi algo en la pared del fondo, una sombra larga, más alta que yo. No se movía, aunque el viento soplaba fuerte. Me quedé mirándola. Sé que estás ahí, dije. Ya no te tengo miedo. La sombra pareció encogerse y desaparecer, pero al día siguiente encontré algo enterrado junto al rosal, una moneda dorada, brillante, igual a la que apareció la noche del ritual. La tomé y la guardé en una caja de madera. No la toco, pero tampoco la tiro, no por apego, sino porque aprendí que algunas cosas no se destruyen, solo se guardan con respeto. Mi vida cambió después de todo eso. No volví a buscar riquezas. Empecé un pequeño negocio de repostería con Julia, y aunque los primeros meses fueron duros, aprendí a valorar cada venta, cada día tranquilo. Mi madre, más lúcida que nunca, a veces me dice, se te ve diferente, más serena, pero tus ojos siguen tristes. Y tiene razón, no me he librado del todo. Hay noches en que sueño con él. Está parado al otro lado de una puerta que no se abre. Me mira, sin rostro, sin forma, solo espera, pero ya no me paraliza. Al contrario, me recuerda quién fui. Me recuerda lo que perdí por querer más de lo que me correspondía. Hoy, si alguien me pregunta si creo en la brujería, sonrío. No porque dude, sino porque la he sentido en mi piel. La ambición tiene su propio idioma, y cuando lo hablas demasiado alto, alguien responde. Aprendí que el mal no siempre llega con gritos o apariciones. A veces llega con promesas dulces, con oportunidades imposibles, con la voz de tu propio deseo susurrándote que puedes más. Y cuando aceptas, aunque sea por un segundo, el fuego ya está encendido. Yo lo sé, y sé que él aún me observa, desde algún rincón oscuro del mundo. Pero ya no le temo, le debo la peor noche de mi vida, pero también la claridad que tengo ahora, porque entendí que la riqueza no se mide en lo que posees, sino en lo que puedes soltar sin miedo. Esa es la lección que aprendí, y la que quiero que recuerdes tú, que me escuchas ahora. No todo lo que brilla viene de Dios.
No toda promesa trae luz. Si alguna vez alguien te ofrece algo que parece demasiado bueno, piensa en mí, en Mariana, la mujer que quiso comprar el cielo y casi termina viviendo en el infierno. Yo sobreviví, pero el precio fue alto, muy alto. A veces, al amanecer, cuando el primer rayo de sol entra por la ventana, creo escuchar un suspiro suave detrás de mí. No me asusto, solo cierro los ojos y rezo, porque sé que el mal, aunque derrotado, nunca se va del todo, solo espera. Espera a que alguien vuelva a encender el fuego, y ese, créeme, es un fuego que nunca se apaga.